Shalom, bendiciones. En esta oportunidad te vengo a hablar de la parashá Hayet Sara, ¿sí? Que corresponde a la parashá número 5 del nuevo ciclo de la Torá. Y esta parashá comienza en Génesis 23:1 a Génesis 25:18. Y habla justamente comienza hablando de la muerte de Sara y la sepultura, ¿sí? El fin de la parashá sí es encontrar a Yeshua, porque Yeshua es el centro de la Torá. Entonces vamos a ver cómo las escrituras nos revelan a Yeshua por medio de las parashá. Entonces podemos ver que comienza diciendo así el capítulo 23. Fue la vida de Sara 127 años, y tanto fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Entonces es importante porque Abraham y Sara estaban pasando un momento, ¿sí?, de distancia por X motivo, ¿sí? Entonces él viene a llorar a su mujer y viene a comprar un sepulcro, ¿sí? Porque él necesitaba enterrar a su muerta. Entonces podemos ver que en el versículo 15 respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het: 400 ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Entonces, si leemos un poquito más arriba, que yo trato de no leer mucho porque es larga la parashá, entonces leo puntos importantes para poder meditar en esta parashá, ¿sí? En todos los años las meditamos de distinta manera. Entonces, en esta parashá vamos a leer los puntos importantes nada más que queremos meditar. Entonces podemos ver que Abraham comienza a negociar la compra de la sepultura de Sara. Entonces le dice: ¿qué es para entre tú y yo? Le dice Efrón, ¿sí? Le dice: ¿qué es entre tú y yo? 400 ciclos de plata. Entonces Abraham paga por el sepulcro de su esposa, ¿sí? Y la cueva de Macpela, que es donde él quería enterrar a su esposa. Entonces Abraham, podemos ver aquí una vez más que Abraham no quiere recibir nada que no tenga que pagar. Ya vimos que el rey de Sodoma quiso enriquecer a Abraham, y Abraham dijo: no, Dios me libre que digan el rey de Sodoma ha enriquecido a Abraham, ¿sí? Entonces aquí nuevamente Abraham dice: no, voy a pagar. Es importante. En este caso podemos ver que Abraham no quería cierta alianza con los pueblos paganos, porque el hecho de que recibas un regalo, ¿sí? Un regalo de esta magnitud, iba a hacer que tarde o temprano haya, ¿sí?, o hubiera una alianza entre ellos. Entonces Abraham siempre cuidó de que eso no suceda, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre que nosotros recibimos algo del otro, ¿sí?, teniendo para pagar, ¿sí?, nos quedamos atados. No obstante, Dios puede tocar quien nos quiera regalar o nos quiera bendecir, ¿sí? Pero si tenemos para pagar, realmente debemos hacer lo que tenemos que hacer. En Génesis 24:1 podemos ver la búsqueda de la novia, ¿sí? Aquí comienza la descripción de la novia. La novia del Mesías debe ser de la descendencia de Abraham. Fijémonos en el capítulo 24, del 1 al 3, dice así: era Abraham ya viejo y había bendecido a Abraham, y Yahweh había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa. Sabemos quién era el más viejo de su casa: Eliezer, ¿sí? Este era el criado más viejo de Abraham, por lo que ya nos enseñan las escrituras en las parashá anterior. Entonces dice que era el que gobernaba en todo lo que tenía,
Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Yahweh, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Entonces es muy interesante que Abraham le dice, no, me harás vamos a hacer un pacto, ¿sí? Un juramento, mejor dicho, que no vas a tomar de las hijas de Canaán para mi hijo. ¿Por qué? Porque la novia tiene que ser de la descendencia de Abraham. Ahora bien, tú dirás, sí, bueno, pero nosotros somos la novia de Yeshua, sí, nos preparamos para ser la novia, los que guardamos la Torá, ya vas a entender por qué digo esto. Pero no nacimos de Sara ni somos hijos de algunos de la tribu. Pero oiga lo que dice en Gálatas 3:29, es muy interesante. Dice, y si sois de Cristo, del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, si somos de Yeshua, si aceptamos a Yeshua como nuestro Señor y Salvador y guardamos sus mandamientos y vivimos como el Padre ha mandado, somos linaje de Abraham, ¿sí? Linaje de Abraham. Y linaje justamente en griego significa esperma. En otras palabras, somos hijo biológico de Abraham. Esto realmente es una locura, ¿verdad? Porque dice la palabra que la fe es locura para algunos, pero para los que creen es poder de Dios. En el Génesis 24:4 dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Dice que va a ir a su parentela, no va a traer de cualquier lugar novia para su hijo. Mateo 8, 11, 12 dice así. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, acá nos está hablando justamente el Señor que muchos vendrán, muchas familias vendrán a ser familias de Abraham. ¿Por qué? Por medio de Yeshua, ¿sí? Yeshua es justamente el que nos conecta con la herencia de Abraham. La herencia que le fue dada a Abraham. Volvamos a Gálatas porque esto es muy interesante lo que dice Gálatas 26, del 26 al 29. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en el Mesías Yeshua. Porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora bien, dice, no hay judío ni griego, no hay mujer ni varón. Esto es muy interesante, porque la división, ¿sí?, que había en la iglesia primitiva era muy, o mejor dicho, antes que Yeshua muriera y resucitara, era muy tajante, ¿sí? Había una división, los judíos, los griegos, ¿sí? La mujer no hace esto, el varón. Había mucha separación muy interesante, ¿no? Entonces ahora el Señor viene por medio del apóstol y dice, ya no hay judíos, ya no hay griegos. ¿Por qué? Porque ahora todos los que venimos a Yeshua, ¿sí?, recibimos la Torá. ¿Quién tenía la Torá? Solamente los judíos, ¿sí? Solamente el reino del sur que sí volvió de la deportación a Babilonia. Entonces, ellos solamente guardaron la Torá por muchos años. Entonces el Señor dice, ahora ya no hay más judío, no hay más griego. O sea, no es que ahora acepta Yeshua, es griego, sigue siendo griego. No, ahora es de Yeshua. Y el judío, porque tiene la Torá, guarda la Torá, adora al Dios eterno, y él es judío porque tiene la Torá, ¿sí? No. Si vino a Yeshua, recibió la Torá, tiene la bendición del Padre. Entonces, la mujer no puede hacer porque es mujer y... No. Tiene a Yeshua,
recibe la Torá y puede servir al Padre. Esto es maravilloso porque el Señor lo está diciendo por boca del apóstol. Entonces podemos ver que le dice que el criado más viejo hizo un voto con el criado más viejo. Y en Génesis 15:2 podemos ver que dice así. Génesis 15:2 dice así. Y respondió Abraham: Señor Yahweh, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Entonces acá podemos ver que el siervo más viejo era Eliezer. Y como ya vimos en la parashá anterior, Eliezer significa consolador. Entonces es muy interesante esta parashá, me encanta porque nos trae mucha apertura, ¿sí?, de conocimiento. Porque Eleazar, como significa consolador, ¿sí?, que tipifica justamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque sabemos que el consolador divino es el Espíritu Santo. Entonces, pues ya podemos ver cómo Yahshua ya está apareciendo en la parashá. Entonces, ¿quién es el que nos acerca a Yahshua? ¿Quién es el que nos acerca al novio? El Consolador Divino. Porque si buscamos de la presencia del Señor y el Espíritu Santo se manifiesta de entre nosotros, porque Él está en nosotros, solo que no se manifiestan todos, porque no todos lo llaman y le dan el permiso para que Él obre en cada uno, ¿sí? Entonces podemos ver que a este siervo le da la orden a Abraham que vaya al Consolador. El Padre, ¿a quién nos dejó por medio de Yahshua? Al Consolador Divino, ¿sí? Podemos ver en Génesis 24, 5 al 9 dice así. Dice, el criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Yahweh, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y juró sobre este negocio. Entonces el Consolador Divino, ¿sí?, que significa Eliezer, el Consolador, y tipifica el Espíritu Santo, es el que va a buscar a la novia. ¿Dónde? En Mesopotamia. ¿Qué tipifica Mesopotamia? Mesopotamia tipifica el mundo. De ahí sale la novia, ¿sí? De ahí el Espíritu Santo saca a la novia. De ahí todo aquel que abre su corazón para el Señor, el Espíritu Santo lo visita y comienza a trabajar en ella, ¿sí?, para ser edificada, para ser la novia de Yahshua. Entonces le dice él: si no quiere venir contigo la novia, la mujer, ¿sí?, yo te hago libre de este juramento. El hecho de que no querramos ser la novia de Yahshua, no vamos a culpar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está libre de que no queremos ser la novia de Yahshua, porque Él está para ayudarnos, pero no todos van a querer ser la novia. Por eso es que la iglesia del sistema religioso dice que es la novia, pero la novia es la que tiene la Torá. No obstante, todos serán salvos, porque no es salvo por gracia, no es salvo por obras, sino somos salvos por gracia. Y ya vamos a ver esto, muy interesante, ¿sí? Entonces Isaac no tenía que volver a la tierra de su parentela, ¿sí? No tenía que volver, sino la novia debe dejar la suya, su parentela, para ir al novio. Nosotros debemos dejar nuestras viejas costumbres, las viejas amistades, los que nos llevaban al pecado, esas malas costumbres, todo eso nosotros debemos dejar, ¿sí? No es que el novio va a ir allá, ¿sí?, a buscarnos y a estar con nosotros en medio de nuestro pecado, que tipifica Mesopotamia, el mundo,
No, no, no. De ahí nos saca el Consolador, que es el Espíritu Santo, y nos conecta con el novio en la familia del Padre. Entonces dice el versículo 9, dice, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Muy bien, acá tenemos 10 camellos, ¿sí? Y el 10, ya nosotros que venimos estudiando ya hace mucho tiempo, las dos casas podemos ver que el 10 tipifica la casa del norte. Esto es maravilloso. Yo quisiera que puedas abrir tu conciencia y tu mente y te pueda entrar la verdad del Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Justamente estos 10 camellos tipifican las 10 casas, las 10 tribus del reino del norte. Ahora tú dirás, bueno, sí, pero Valeria, esto todavía el reino no estaba dividido. No, no estaba dividido. Pero ya esto estaba profetizado lo que iba a pasar, porque Dios tenía todo planeado. Dios tiene todo. Dios sabe nuestro mañana. Él sabe lo que va a pasar absolutamente sobre cada uno, porque Él nos creó, somos hechura suya, creado para buenas obras, dice la palabra en Efesios 2. Entonces, este consolador, siervo, Eliezer, que significa consolador y que tipifica el Espíritu Santo, llevó regalos. ¿Qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Nos da los dones, que son los regalos del Espíritu. Nos da los dones. ¿Para qué nos da los regalos? Para que podamos conectar con el novio, ¿sí? Por medio de los dones, por medio de los talentos. De esa manera conectamos con el novio, ¿sí? Porque nos reviste de sus dones, sus talentos. Y Rebeca tipifica, ¿sí? O representa la casa del sur. ¿Por qué? Porque Rebeca viene a ser de la familia directa de Abraham y ella tipifica el reino del sur. El reino del sur tiene la Torá, ¿sí? Siempre tuvo, como te dije al principio, el reino del sur volvió y siempre tuvo la Torá, porque Dios dijo que no faltará rey que se siente en el trono de David, el rey de Judá, ¿sí? Ahora bien, nuestro Mesías viene de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Sus padres eran judíos. Nació como judío, murió como judío, fue enterrado como judío, vivió como judío, ¿sí? Y él le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Esto me encanta, porque es maravilloso. Entonces, ¿a dónde nosotros debemos ir? Al Padre, por medio del Consolador divino, ¿sí? Del Espíritu Santo que nos conecta con el novio. ¿Y el novio de dónde es? De la casa de Judá, ¿sí? El novio es el que tiene la Torá, ¿sí? Y la novia tiene que conectar con la Torá. ¡Qué maravilloso! Entonces en el 10 dice, en el versículo 10 del capítulo 24 dice, y el criado tomó 10 camellos, dice, y dice el versículo 11, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Muy bien. Eleazar trajo justamente, como te decía, los regalos, ¿sí? Para la novia. Y la novia debe tener ese encuentro con el Ruach y recibir los regalos. Oiga lo que dice en San Juan 16:7. San Juan 16:7 dice así. Gloria al Señor. En San Juan 16:7 dice así. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces el Señor dice, es conveniente que yo me vaya. ¿Para qué? Para que el Consolador venga, porque el Consolador es el que le va a edificar y a trabajar en ustedes para que se preparen para cuando yo vuelva, porque Él ciertamente volverá y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, ¿sí? Aunque algunos se rían, otros se burlen, es nuestra fe y creemos, gloria al Señor. El pozo, sí, que habla la palabra que estaba la doncella a la hora de la tarde, es cerca del pozo, sí, o llegando al pozo a buscar agua, tipifica
las aguas vivas de la Torá. La novia debe estar guardando la Torá. Por eso es que cuando me dicen, y yo he dicho, sí, en otro tiempo, que la iglesia era la novia, pero hoy entendiendo las escrituras, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará, entiendo que la novia no es más que aquella que tiene la Torá del Señor. Esa es la novia. La iglesia, si no quiere la Torá, que muchos no quieren, porque muchos son antisemitas, muchos hijos de Dios son antisemitas, y es una realidad, porque no quieren a nuestros hermanos judíos, no quieren a los judíos, y los judíos son los que tienen la salvación por medio de Yeshua. Ahora bien, ¿dónde tenemos que ir? ¿A los judíos? No, al Padre por medio de Yeshua, que es judío. A eso me refiero, no que tenemos que vestir como judío ni vivir como judío, no, tenemos que guardar la Torá, porque ellos habían añadido muchas costumbres a la vida en el Dios de Israel, ¿sí? Nosotros debemos ir a Yeshua por medio de el Consolador Divino, ¿sí? Que justamente tiene el agua viva, que es la Torá del Señor. En 1 Corintios 3:13, vamos a leer 1 Corintios 3:13, dice así. Gloria al Señor. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muy bien, ahora, ¿qué está diciendo el apóstol? Que las obras van a pasar por el fuego y algunas se van a quemar. Porque nosotros fuimos llamados a enseñar la Torá. Que nos hayan apartado de la fe primitiva, sí, de la iglesia primitiva, de lo que enseñaba Yeshua, no significa que no debemos guardar la Torá, porque nos han enseñado, ¿sí? Todo el sistema que no debíamos guardar la Torá porque no era nuestra. Ahora bien, ¿la Torá manda que enseñemos a guardar domingo? No, ¿verdad? Entonces esa es una obra que pasará por fuego y se quemará. ¿Manda que guardemos Navidad? No, ¿verdad? Entonces es una obra que pasará por fuego y se quemará. ¿Manda que guardemos Semana Santa? No, manda que guardemos Pesaj bíblico. Entonces, esa es una obra que pasará por el fuego y se quemará. Ahora bien, dice así, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. No tendrá recompensa. Pero dice la palabra, si bien él mismo será salvo. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracias. Pero si la obra de cada uno, aquel que enseña la Torá, que vive la Torá, que guarda la Torá y que vive una vida de justicia, pasa por el fuego, no se quemará, porque eso es lo que el Señor nos mandó a enseñar y recibirá recompensa. Por eso es que dice la palabra, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, he venido a cumplirla. Y el que guarda la Torá y lo enseña será llamado grande. ¿Quién es el grande? La novia que está con el novio. Y el que no lo enseña y no lo guarda será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. ¿Quién es el pequeño? Los invitados. Será salvo, serán invitados, pero no son la novia. Porque Yeshua dijo, yo me voy y volveré y me tomaré a mí mismo. Oiga, póngase a pensar un segundito. Cuando el Señor saca a los demonios del Garadeno, ¿dónde fueron enviados los demonios? ¿Dónde le piden los demonios ser enviados? A los cerdos, ¿verdad? Sí, a los cerdos. Entonces, cuando Yeshua venga, y si el templo de Dios, que es santo, ¿sí? Y que no es nuestro, es de Él, está contaminado con cerdo, ¿usted cree que Él está ahí? ¿Que Él va a venir a buscarse a Él? Está contaminado. Entonces, debemos santificarnos y limpiarnos por medio también de las comidas, que nos han enseñado que deberíamos comer o podríamos comer de todo, y esto no es así. Porque en realidad el Señor nunca nos ha permitido comer de todo como pueblo suyo. Ahora, como gentiles sí, los gentiles comen lo que quieren porque son paganos, no conocen la Torá, no tienen la Torá, no tienen los mandamientos, son gentiles, sí, están adorando a otros dioses. En Génesis 26, 18 al 21 también nos dice algo interesante, dice, y volvió a abrir Isaac
los pozos de agua que habían abierto los hijos de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por nombre que su padre los había llamado. Entonces, esto es muy interesante. Como te vengo diciendo que los pozos tipifican la Torá porque son aguas vivas, eran pozos de agua viva, ¿sí? Los filisteos los cerraban, pero ¿cómo puede ser que en un lugar tan árido y seco, si hay un pozo, ¿qué vas a hacer? Vas a glorificar al Padre porque hay pozo, hay agua. Imagínense, era un lugar donde no había agua, donde había escasez de agua, y los filisteos venían y lo cerraban, porque esto tipifica justamente el mundo y la maldad del mundo. Es muy interesante, fíjese lo que dice en San Juan 3, 19 al 20, dice así. San Juan 3, 19 al 20 dice así. Dice: y esta es la condenación de la luz, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los filisteos amaron más las tinieblas que la luz. Entonces el mundo ama más las tinieblas que el agua viva, que es la Torá de Dios. Y en ese mundo, en ese sistema religioso que ama más el mundo que las aguas vivas, están nuestros hermanos. Y el Padre está sacando en este tiempo, está sacando de ese lugar. Sal de ahí, pueblo mío, sal de Babilonia, dice el Señor en su palabra. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Qué es la luz? La Torá de Dios, los mandamientos. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, la Torá de Dios, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso dice, para que sus obras sean hechas en Dios. Fíjese lo que dice en Efesios, porque Efesios nos está hablando de esto, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Efesios 2, dice así: porque somos hechura suya, creado en Yeshua el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Juan está diciendo que venimos a la verdad para que sea manifiesto que nuestras obras son hechas en Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo que Dios preparó de antemano esas obras para que anduviésemos en ellas. Oye la conexión. Entonces, los enemigos del diseño divino y profético que hay en nosotros, ¿sí? Los enemigos de ese diseño, ¿sí? Siempre van a querer tapar el agua viva, van a querer tapar la Torá del Señor, pero no es la persona en sí, sino los enemigos que están en ciertas personas que no les dejan ver la verdad de Dios que en este tiempo ha sido manifestada. En Jeremías 2.13 dice así. Jeremías 2.13, vamos a ver. Dice así. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Quién es el pueblo del Señor? Todo el sistema religioso del cristianismo, el sistema religioso católico también, tanto evangélico como católico, todos, hay pueblo de Dios en esos lugares, hay pueblo de Dios porque ahí hemos salido y de ahí vamos a salir. El pueblo de Dios está ahí, pero está cegado, ¿sí? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oiga, cisternas rotas que no retienen agua, eso ha hecho el pueblo de Dios. Entonces dejaron al Eterno, dejaron la Torá, prefirieron los mandamientos de los hombres como cisternas rotas. Prefirieron guardar las fiestas del mundo, los días del mundo, las comidas del mundo, del sistema, antes de guardar los mandamientos del Señor. Y así están la mayoría enfermos y un montón de situación de adversidad por causa de cavar cisternas rotas y no querer las aguas vivas que es la Torá de Dios. En Génesis 24, 12 al 16 dice así. Vamos a volver al libro que estamos estudiando. Dice 24, 12 al 16, dice: y dijo: oh Yahweh, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham.
He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con sus cántaros sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces acá podemos ver que Rebeca, ¿sí? El nombre Rebeca significa atrapada o también sujeta, ¿sí? Entonces, cuando el Señor habla con sus discípulos, le dice, no serán más pescadores de peces del agua, ¿sí? En otras palabras, sino que serán pescadores de hombre. Entonces, ¿cómo es atrapada la novia? La novia es pescada en el mundo. La novia es encontrada en el mundo. Por eso el Señor le dice, serán pescadores de hombre. Y sujeta, ¿sujeta a quién? Rebeca significa sujeta, ¿sujeta a quién? Al novio, sujeta al novio, gloria al Señor. Betuel, su padre, significa casa de Dios. ¿A dónde nos va a llevar? El consolador conectando con el novio. ¿Y el novio a dónde nos va a llevar? A la casa del Padre. Entonces, en Génesis 24, 16 al 20 dice así. El 17 al 20 dice, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila. Y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. O sea, acá podemos ver algo muy interesante, ¿sí? Porque la novia iba todos los días a sacar agua a la hora de la tarde. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Que nosotros todos los días debemos beber el agua viva de la Torá, que es la Biblia del Señor, el agua viva de su palabra todos los días, ¿sí? Porque ella es la que nos va a ir edificando y nos va a ir dando a conocer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en este mundo. Rebeca iba constantemente, ella era edificada por medio de el agua viva. La novia es edificada por medio del agua viva. En el 24-21 dice, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Yahweh había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Muy bien, esto es muy interesante, porque dice que le dio 2 brazaletes, ¿sí? Nuevamente, hablando de las dos casas, de la casa del rey, del reino del norte y del reino del sur, porque la novia, ¿sí? El Ruach HaKodesh, o el Consolador Divino, el Espíritu Santo, nos va a conectar con el novio y va a unir a las dos casas. Por eso dice Ezequiel, ya no serán 2 varas, sino que serán un solo palo en mi mano, dice el Señor por boca de Ezequiel. ¿Por qué? Porque la Torá del Señor nos viene a conectar y nos viene a unir los dos pueblos que se van a unir por medio de Yahshua y por supuesto con la ayuda del Consolador Divino. Y en Éxodo, vamos a ver lo que dice Éxodo 30:13, dice así. Éxodo 30:13 dice así. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo. ¿Cuánto es? Dice la palabra que hemos leído aquí. ¿Cuánto es que le dio? Acabaron de beber, dice,
le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo. Y en Éxodo, ¿sí? En Éxodo 30:13 dice, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda de Yahweh. Esta era la ofrenda por el rescate, medio ciclo, la ofrenda por el rescate. Y Yahshua pagó por nosotros, pero no pagó con dinero, pagó con precio de sangre. Esto que le dio medio ciclo, sí que valía el pendiente, significa el pago, el rescate, que Yahshua, aquí profético, ¿verdad? Yahshua lo viene a hacer de manera cuando derrama su sangre preciosa en el madero y nos conecta y nos injerta en el olivo verde que es Israel. En 1 Corintios 6:20 dice así, vamos a 1 Corintios 6:20 dice así, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es de Dios? Nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Glorificad pues a Dios, dice, porque hemos sido comprados por precio. ¿Qué precio? Precio de sangre. En Génesis, donde estamos estudiando, 24:37 dice así. Dice, y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habitáis. La novia, como ya te decía, tiene que ser de la familia de Abraham, ¿sí? Ahora bien, nacida en la casa de una forma natural, no por fe, por Cristo, porque ya leímos, ¿sí? Por el Mesías. Quien es del Mesías, ciertamente linaje de Abraham son, y hijos de Abraham, ¿sí? Y herederos según la promesa. Gloria al Señor. En Génesis 24:53 podemos ver algo interesante también que dice, sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Oiga, qué interesante, porque dice que sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos. Y fíjese, vamos a leer lo que dice en Apocalipsis 19, del 7 al 9 dice así. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se prepara la esposa? ¿Cómo se prepara la novia? Se prepara, ¿sí? Por medio de la Torá del Señor. Dice, y su novia se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Qué maravilloso. Debemos entender que la Torá es el diseño que el Padre ha dado desde el monte Sinaí y desde mucho antes, porque Abraham guardaba los mandamientos del Señor, ¿sí? ¿Ha dado para qué? Para que nosotros nos preparemos para ir a ser la novia. No queremos ser los invitados, queremos ser la novia, ¿verdad? Porque Él nos dijo que somos la novia por medio de habernos salvado e injertado en el olivo verde. Y por ende debemos guardar sus mandamientos, ¿verdad? No para salvación, sino para bendición y multiplicación y fructificación aquí en la tierra y para recibir galardones en el reino venidero. ¿Y cuáles son los galardones? El galardón más importante es ser la novia de Yeshua. También en Mateos 8:21 al 22 podemos encontrar, Mateos 8:21 al 22 podemos encontrar algo muy interesante. Dice así, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permítenos que vaya primero y entierre a mi padre. Yeshua le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? La novia está siempre preparada, ¿sí? Sin dudar, siempre elige
al novio. La novia siempre elige al novio. Por eso la palabra dice, el que no aborrece a madre, padre, hermano, no es digno de mí, pero no se está refiriendo a aborrecer, que no lo querés, sino que ahí fue traducido aborrece, pero lo que quiere decir es el que no ama más, no que aborrece, porque si Dios es amor, ¿cómo nos va a mandar a aborrecer? No, las traducciones muchas veces dejan mucho que desear, porque ahí no es aborrece, sino es quien no ama más, ¿sí? Mejor dicho, quien ama más a padre, madre, hermanos, ¿sí? Hermanas, hijos, no es digno de mí. Debemos amar más a Dios, ¿sí? Para elegirlo a Él en cada momento y ante cualquier situación, elegir a Dios primeramente. En Génesis 24, 59 y 60 dice así. Dice, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de multitudes y millares, y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. La descendencia de Israel es incontable, dice. Sé madre de millares y millares, y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. ¿Y qué somos nosotros ahora? Descendientes de Abraham según la promesa, hijos de Abraham según la promesa, ¿sí? Por medio de Yeshua, y nosotros tenemos el poder y la autoridad de poseer las puertas de nuestros enemigos, ¿sí? Por medio de vivir una vida de justicia. ¿Qué es la justicia? Deuteronomio 6:25, y tendréis justicia cuando guardes todos mis mandamientos, mis preceptos y mis ordenanzas. En el capítulo 24 que estamos estudiando, 62, dice así, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Entonces podemos ver que Isaac habitaba en el Negev. En Juan 14:2, oye qué interesante, ¿sí? Porque Juan, el libro de Juan, que estamos estudiando ahora en la congregación, es muy interesante. Dice Juan 14:2, dice así. Este versículo me encanta. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os la hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, Isaac estaba preparando lugar para la novia, ¿sí? Él vivía en el Negev, estaba preparando su casa, estaba preparando el lugar donde la novia iba a ir a vivir con él. Oiga, qué interesante. En Mateo 23:39 podemos ver también que dice, 23:39 dice así, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? La novia, cuando viene hacia el novio, recibe, ¿sí?, esa bienvenida. Porque el Señor dijo, ahora no me veréis más hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. La novia se va a alegrar. La novia se va a regocijar cuando reciba ese encuentro maravilloso con el Señor. En Génesis 24, donde estamos estudiando 63 al 67, dice así, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces podemos ver que la novia, cuando le ve al novio, se cubre, dice, se cubre. ¿Por qué? Porque el novio es el único que nos quita el velo, ¿sí? El novio nos quita el velo. Tendremos ese encuentro maravilloso con el novio, ¿sí? Donde él nos va, nosotros a él y él a nosotros, principalmente nosotros porque él nos conoce a nosotros, ¿sí? Lo vamos a ver cara a cara cuando él levante el velo, ¿sí?
Cuando realmente tengamos ese encuentro maravilloso por medio de su palabra, vamos a poder ver al novio y vamos a conocer. De esa manera vamos a conocer al novio. Isaac estaba intercediendo por la novia. Mira qué interesante, porque dice la palabra que Isaac estaba meditando. Entonces, ¿quién intercede por nosotros todos los días de nuestra vida? El Señor. Él intercede. Dice que hay un solo intercesor entre Adonai y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Juan 15:16 dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces nosotros fuimos llamados a hacer frutos, ¿sí? A producir frutos. El capítulo 25 del 1 al 6, dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumín, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anó, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura, y Abraham dio todo lo que tenía a Isaac, pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Muy bien, aquí podemos ver que el hijo de la promesa, quien era Isaac, fue bendecido, ¿sí? Recibió, dice, Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Todo es de Yeshua, ¿sí? Él es el Hijo, ¿sí? Y Él nos da a nosotros por medio de su Espíritu. En el capítulo 25, del 7 al 8 dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y esto es muy interesante, porque no dice que él descendió al Seol, dice que fue unido a su pueblo. Y esto es muy importante porque la palabra nos está enseñando algo cuando nos dice fue unido a su pueblo o cuando dice descendió al Seol. En Lucas 16:22 dice así. Lucas 16:22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces dice que el mendigo fue llevado al seno de Abraham, y justamente en Juan 5:24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Entonces, no vamos a recibir condenación porque creemos en su palabra y nos iremos al seno de Abraham. ¿Sí? No nos iremos al Seol. Esto es muy interesante. En primera de Samuel dice así. Primera de Samuel, vamos a ver por qué habla de fue llevado con su pueblo, ¿sí? Pero en Primera de Samuel dice algo muy interesante. 2:6 dice así. Primera de Samuel 2:6 al 9 dice: y el criado mayordomo de los gobernadores respondió y dijo: ¿es la joven moabita que volvió con Noemí? No, perdón, estaba leyendo. Primera de Samuel 2:6. Dice: Yahweh mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir, ¿sí? Entonces acá podemos ver algo muy interesante que dice: él hace descender al Seol y también hace subir, porque cuando Yeshua murió, ¿sí? Y fue a las profundidades de la tierra, dice la palabra, que él predicó a las almas que estaban allí, y muchas subieron del Seol. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Esto es muy interesante, ¿sí?
En segunda de Crónica 12:2, segunda de Corintios 12:2 al 4 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, ¿dónde fue? Al paraíso, no fue al Seol. Está hablando el apóstol, ¿verdad? No fue al Seol. Entonces, hay dos lugares. Los hijos de Dios que mueren en Cristo van al seno de Abraham, según la palabra, ¿verdad? Y los que mueren sin Cristo van al Seol, van a un lugar, ¿sí?, a dormir, pero los hijos de Dios van a otro lugar, y la Biblia nos aclara algo muy interesante, esto que nos sirve para poder comprender el lugar que nos toca como hijos de Dios y que aún nos tocará cuando despertemos con Cristo. En el capítulo 25 del 9 dice así: 25:9 dice: y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela. ¿A quién? A Abraham, ¿sí? Donde estaba sepultada Sara. En la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Dice: y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Esto es muy importante porque nosotros, ¿sí?, seremos unidos con el pueblo del Señor. Oiga lo que dice en el versículo 18. Habitaron, 18, en el 17 dice, del 25:17 dice: y estos fueron los años de la vida de Ismael. Sí, Ismael, el hijo que tuvo con la sierva Agar, ¿sí? 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Ismael también fue unido a su pueblo, no fue al Seol, por ser hijo de Abraham, ¿verdad? Y por haber creído también, porque, oiga, Ismael y Agar fueron visitados por el ángel del Señor. Ellos están en el seno de Abraham. Qué maravilloso, gloria al Señor. Espero que esto haya sido de mucha bendición para tu vida. Nos encontramos en la próxima parasha. Shalom, bendiciones.